Enfoques de desarrollo. Desarrollo endógeno y etnodesarrollo. El desarrollo endógeno o como enfoque es, digamos, posterior o se difundió eh, después de la década de los 70, cuando colapsó, digámoslo así, el desarrollismo que había imperado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hasta los años 70. Como lo señala pues Vázquez Barquero, Antonio Vázquez Barquero, se popularizó a partir de los años 80 como una alternativa a los errores que se habían cometido dentro del desarrollismo. Es necesario, digamos, ver la estructura básica del esquema sobre el que se levanta este enfoque, el de desarrollo endógeno. Y dentro de ello podríamos decir, sin duda alguna, que tiene que ver con recursos propios y fines propios. Sabemos que esto es algo que podríamos agregar ahora. Los proyectos de desarrollo tienen que ver con recursos y con fines. Y el desarrollo en términos generales también con recursos y con fines. Los recursos, por supuesto, son incluidos dentro de estrategias, por lo cual podríamos decir que tenemos estrategias y recursos como medios para lograr unas metas dentro de un proceso complejo que se llama desarrollo. Y la característica que tiene el desarrollo endógeno es que esos medios, es decir, recursos y estrategias, son propios, son endógenos y no exógenos. Y los fines, las metas que se persiguen son también propias, es decir, son endógenas. Endógeno quiere decir de adentro y exógeno quiere decir tomado desde afuera. Bueno, es decir, que tenemos una propuesta centrada en esto que a diferencia del desarrollismo, digamos, toma conciencia de la importancia de esto, es decir, del carácter de que sea tomado desde adentro. El desarrollismo no planteaba esto como una necesidad o como algo importante, sino que pensaba que podía ser perfectamente desde afuera siempre que se lograra el proceso de industrialización, que era, digamos, la estrategia hacia donde iban los medios y los recursos del desarrollismo. Y la industrialización no tenía por qué ser endógena, sino que se podían importar los bienes de capital, que de hecho fue lo que se hizo del exterior, como para producir el desarrollo nacional. Hay que decir que hubo en el desarrollismo una política de sustitución de importaciones que no preveía, digamos, este factor en términos de que la tecnología fuese desde adentro, sino que podía ser desde afuera. Y bueno, y sabemos que esto llevó a la famosa deuda externa o al endeudamiento de los países latinoamericanos, porque no se previó el problema de las exportaciones, que es lo que paga las importaciones, y eso pues generó un déficit, digámoslo así, de dólares que alteró las monedas en diversos países y básicamente hizo inviable el modelo desarrollista. En el desarrollo endógeno hay una conciencia de la necesidad
de que la tecnología sea generada desde adentro con los bienes de capital. Y más importante que esto es que las metas no sean tomadas de afuera, de otros países, sino de adentro. Esto condujo, digamos, a la necesidad de incluir un aspecto en el desarrollo y tenerlo como importante, que fue el del territorio o las localidades. Porque cuando hablamos de metas es difícil, por ejemplo, dentro de un país que podría ser Colombia o cualquier otro de América Latina, colocar todas las regiones internas y las localidades en unas mismas metas de desarrollo. Un problema que el desarrollismo no tenía, porque para el desarrollismo eran metas nacionales relativas a la industrialización. O sea, todo el mundo tenía que industrializarse y lo único que se veía era el país. En el desarrollo endógeno se ve la necesidad de acudir a las localidades y a los territorios, y en ese caso cada una iba a tener sus metas propias. Por ejemplo, yo podría tener una comunidad de pescadores que deseara unas metas relacionadas con la pesca, como la organización de una empresa comunitaria, o quizás el fomento de turismo de playa, precisamente por el hecho de las costas. Pero podría tener otra localidad que podría ser agrícola, cuyo problema puede ser la comercialización de la siembra, el acopio. Podrían estar interesados no en proyectos relacionados con turismo de playa, sino en proyectos que tuviesen que ver con la comercialización de productos agrícolas en tierra. El desarrollo endógeno piensa que las vías para el desarrollo son locales y que las localidades pueden plantear sus metas y que todo eso junto desarrolla un país, es decir, cómo respetando eso, de manera de que piensa que las metas y también los recursos, como vamos a ver, deben ser locales, deben ser pensados de manera local, y eso en una sumatoria general podría llevar al desarrollo del país. Por ejemplo, las localidades pueden tener capacidades locales, podrían tener ventajas económicas comparativas, de manera de que yo podría plantear también un proyecto industrial, pero relacionado con la industrialización del pescado en la comunidad que estoy mencionando, y podría tener otro desarrollo industrial vinculado a las conservas de frutas, porque un tipo de fruta que pudiera ser la guayaba se produce en una comunidad y en esa zona, en ese territorio existe esa ventaja comparativa. Y el desarrollo endógeno lo que dice es que son, digamos, dos circunstancias distintas, dos recursos y estrategias diferentes marcados por el territorio que deben ser aprovechados. El desarrollo endógeno hace notar además que las realidades de las empresas son siempre referidas al espacio. Las empresas no existen en el aire, sino que son referidas al espacio. Las plantas, las fábricas, tienen una realidad que es espacial, que es el entorno, y ese entorno tiene unas realidades de mercado donde existen unas capacidades instaladas, etcétera, etcétera, y eso debe ser aprovechado si se quiere hablar de desarrollo, de manera que no es posible pensar, como lo hacía el desarrollismo,
pensar esto en el aire y a nivel nacional como si un país fuera una zona uniforme con las mismas características por todas partes. El desarrollo endógeno piensa que es otra situación que debe ser revisada y que debe conducir pues a estrategias diferentes. Para el desarrollo endógeno, pues los recursos pueden ser además de diferentes características, pueden ser tecnologías propias que estén enclavadas en territorios o zonas, capacidades comparativas también, pueden ser ventajas financieras porque una zona haya acumulado capitales, recursos financieros para invertir en determinado sector. Bueno, y las ventajas comparativas de lo que he estado hablando, incluso se menciona en esta orientación los factores culturales y sociales que pudieran también tener que ver con el tema. Ya en este caso, es decir, a partir de los años 80, se tiene una mejor conciencia de que el problema del desarrollo tiene que ver con las estrategias y los recursos que se pongan en práctica. Y que dentro de esos recursos deben ser considerados factores como la cultura y la sociedad. Es decir, o las capacidades sociales, que podrían ser, por ejemplo, organizativas. Es decir, las organizaciones empiezan a ser pensadas como insumos que pueden ser aprovechados para el desarrollo o incluso como obstáculos que pueden impedir que un proceso de desarrollo tenga éxito. Y bueno, y en relación a los fines, que los fines pueden también, los fines para el desarrollo endógeno se relacionan con las metas y que estas metas pudieran ser referidas a bienes y servicios que una localidad desee o a un estilo de vida o a un tipo de industrias que las localidades deseen. De manera de que eso debe ser pensado desde adentro y no desde afuera. Bueno, ponemos un punto aparte. En relación al etnodesarrollo, el etnodesarrollo, digamos que profundiza todavía más algunas discusiones que se realizaron dentro del desarrollo endógeno y esta vez para universalizarlo y adecuarlo, digamos, y llegar hasta realidades como las comunidades indígenas o cualquier otro tipo de comunidad étnica que pudiera ser una afrodescendiente. El etnodesarrollo es una palabra, un término compuesto. Etno viene de etnia, y desarrollo, claro, ya lo sabemos, que es un proceso pues de cambio social, cultural y económico. Y por lo cual etnodesarrollo quiere decir no solamente desarrollo endógeno, sino un desarrollo capaz de tener en cuenta lo étnico como recurso para conseguirlo. Y es cuando aquí se hace una mejor teorización de cómo entra lo étnico, es decir, lo cultural y lo político a formar parte de los procesos de desarrollo. En este caso, pues los recursos no solamente serían propios junto a los fines y bueno, dentro del lado de los recursos las estrategias, sino que hay una clara conciencia de en qué consiste o de qué manera pueden ser utilizados los componentes culturales y sociales para este propósito. El teórico más destacado de este enfoque fue Guillermo Bonfil Batalla, un mexicano
ilustre, un antropólogo mexicano, que hizo una reflexión maravillosa en un artículo que tiene este nombre, Tecnodesarrollo. En este caso él dice que dentro de lo que pudieran ser los factores culturales y sociales, deberíamos considerar lo que él llama recursos simbólicos y también los recursos intelectuales. Los recursos simbólicos tienen que ver con los significados, ¿verdad? Y todo el discurso de la vida social que pudiera ser aprovechado o que pudiera interrumpir un proceso de desarrollo. Y dentro de los recursos sociales, él incluye los organizativos, que es lo que acabo de mencionar. Él dice que no solamente las organizaciones como tales, sino el orden social debe ser puesto al servicio del desarrollo o pudiera obstaculizarlo. En todo caso, la propuesta debe ser afín al orden social, porque de otra manera no serviría el proceso. Aquí ya hay una conciencia clara de que los problemas que se tienen para conseguir el desarrollo tienen que ver con obstáculos, barreras de orden organizativo, de orden intelectual, simbólico, incluso emotivo, es decir, Bonfil Batalla reconoce las emociones formando parte de esto y que pueden impedir el desarrollo y que deben ser tenidas en cuenta. Para él, un recurso es cualquier elemento de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular o realizar algún propósito social relacionado con el desarrollo. Y esto lo vincula a una idea que queda cerca o se sitúa en los alrededores de estas ideas que acabo de mencionar, y es la de control cultural. Él dice que una sociedad, si quiere tener un verdadero desarrollo endógeno, debe tener control cultural sobre los recursos y las estrategias que se van a poner en práctica y sobre los fines, ya que si no existe dicho control, realmente no sería un desarrollo endógeno. Él pone el caso en el que el control cultural pueda ser exógeno, como contrario a endógeno. Si tuviésemos un control cultural exógeno, estaríamos hablando en este caso de una cultura enajenada o impuesta según su punto de vista. En cambio, si tenemos un control cultural propio, o sea, endógeno, estaríamos hablando de una cultura autónoma o apropiada. Él tiene un famoso cuadro donde pone en comparación las decisiones, si son propias o endógenas, o ajenas, perdón, si son endógenas o exógenas, y lo compara con los recursos para decir que pudiéramos tener 4 situaciones. Si las decisiones son propias, por ejemplo, y los recursos también lo son, estaríamos hablando de una cultura autónoma. Si las decisiones, en cambio, son propias, pero los recursos no, estaríamos hablando de una cultura apropiada, es decir, que se apropia. Las decisiones son propias, pero los recursos no le pertenecen a la sociedad, sino que la sociedad los toma desde afuera. Entonces es una sociedad que se apropia de recursos externos y esta es una situación donde se hablaría de cultura apropiada. Luego, si las decisiones son ajenas,
ajenas, pero los recursos son propios, es decir, la sociedad no tiene control de las decisiones, aunque los recursos le pertenezcan, es una sociedad, sería enajenada. Y si las decisiones son ajenas y los recursos también, tendríamos una imposición, claramente. Es decir, una imposición que tiene que ver con recursos y con fines, porque las decisiones tendrían que ver con los fines y estaríamos hablando de un proceso de desarrollo en medio de una imposición, de una cultura impuesta. De esta manera, digamos, se profundiza mucho en relación pues a las nociones de desarrollo, y pongo el etnodesarrollo como para llegar a, digamos, las ideas más avanzadas que tenemos sobre este tema. Falta discutir, obviamente, el papel del ser humano, pero en términos de humanismo y de derechos humanos, que en este caso no se discute, pero sí lo podríamos, como es ver. En este caso, pues se llega como hasta la puerta de entrada de esta idea, pero sí se hace un avance sustancial en relación a los pensamientos del desarrollismo. Muchas gracias.